hay una tendencia de las potencias a no reconocer la soberanía de Venezuela. Pensar que Venezuela, sus cuestiones de interés público interno, los tienen que decidir tribunales o juntas arbitrales externas, a no reconocer que nuestros gobernantes son soberanos y que tienen la capacidad de decidir sus cuestiones internas, pero también hay una cosa grave en ambos casos. En ambos casos se le ha dado pie a través de funcionarios internos que suscriben tratados o acuerdos en los cuales se dice que las decisiones sobre cosas, contratos de interés público o materias de interés público las decidirán tribunales extranjeros. Yo siempre he señalado que Bolívar fue uno de los primeros, el primero que sostuvo una polémica con un representante estadounidense llamado Irvine. Los patriotas capturaron 2 goletas que estaban contrabandeando armas a favor de los realistas. Y entonces Irvine dijo, eso lo tienen que decidir los tribunales de Estados Unidos. Dijo Bolívar, no señor, fueron capturadas aquí intentando cometer un delito dentro de un bloqueo que nosotros declaramos y publicamos en todos los puertos del Caribe. Eso lo decidimos nosotros con nuestras leyes, porque para eso somos una república soberana. Ese legado no ha sido respetado. Y hay una cantidad de funcionarios que en todos los tratados, en todos los acuerdos, meten cláusulas de sometimiento a tribunales extranjeros. Yo hice una continua campaña contra esas prácticas. Por ejemplo, contra los infames tratados contra la doble tributación, en virtud de la cual las empresas y los extranjeros no pagan impuestos en Venezuela por las ganancias que obtienen en Venezuela, los pagan en su país de origen. Y además cualquier controversia está sometida a los tribunales de su país de origen, no de los nuestros. Yo incluso demandé eso ante el Tribunal Supremo y lo que yo considero es la sentencia más infame de toda la historia de la jurisprudencia venezolana. Dijeron que no es que Venezuela se había acogido al sistema de soberanía limitada. La soberanía es absoluta o no es. Entonces eso es como alguien que diga que está medio embarazada. No, ¿estás embarazada o no? ¿Eres soberano o no eres? Bueno, pero también, fíjate, eso también tuvo que ver con el CIADI. Hice una campaña, nos retiramos del CIADI. Con el sometimiento a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hice otra campaña, nos retiramos al final de la Corte Interamericana. Poco a poco Venezuela ha ido recuperando su soberanía, pero esa soberanía, de haberla nosotros hecho respetar, no hubiera tenido lugar el bloqueo de 1902, ni gran parte del bloqueo de ahora. Pero siempre hay funcionarios serviles que intentan someter a Venezuela inconstitucionalmente a juntas arbitrales o a la decisión de poderes extraños a Venezuela en materias de interés público. Todo eso está en una película que le escribió el guión y la filmó nada menos que Román Chalbaud. Se llama La planta insolente. Pues la proclama que dirigió Cipriano Castro empezaba así: la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Efectivamente, primero, la colaboración interna. Contra Cipriano Castro se alzaron una coalición de los caudillos locales con los banqueros y los acreedores de la deuda. Imagínate tú, y llamaron a ese movimiento Revolución Libertadora, era todo lo contrario. Entonces había un partido que estuvo siempre de acuerdo con la intervención extranjera. Un canalla llamado Rangel Garbira se fue a Colombia y el presidente colombiano le entregó 5.000 colombianos para que invadiera Venezuela. Afortunadamente un hermano de Cipriano Castro, Celestino Castro, los derrotó en San Cristóbal, pero de forma contundente, los puso en fuga. Pero fíjate tú cómo esa oposición interna invadía la cabeza de ejércitos extranjeros, pedía la colaboración de las potencias, traía barcos. La Revolución Libertadora hubo 2 vapores que fueron puestos por las potencias acreedoras. Hubo además una conspiración para bajar los precios del café, para perjudicar a Venezuela. Y entonces, en el momento del bloqueo, entonces los acreedores de la deuda pública logran reunir una coalición de Inglaterra, Alemania e Italia, las potencias bélicas más importantes de la época, que nos bloquean con 15 acorazados las costas. Pero mentira, no fue bloqueo.
bombardearon, desembarcaron marines, destruyeron propiedades públicas, mataron gente, hundieron barcos nuestros, robaron cosas porque muchas de esas operaciones fueron de pillaje. Y con todo esto estaba de acuerdo cierta oposición venezolana. Hay que señalar que Cipriano Castro muy generosamente amnistió a todos sus enemigos políticos y que muchos de ellos, por ejemplo el Mocho Hernández, se unieron a la defensa de Venezuela, a diferencia de lo que pasa ahora. Entonces, fíjate esa cosa, una coalición de intereses de los acreedores de la deuda pública, con banqueros, con inversionistas en Venezuela. En Venezuela, en esa época, toda una cantidad de ramas productivas estaban ocupadas por un capital extranjero que pretendía no pagar impuestos y engañar al país. Los ferrocarriles habían sido instalados por los alemanes. El cable era francés, el cable que nos unía con Europa. La empresa que explotaba el asfalto, llamada la Bermúdez Company, era estadounidense. Además pretendía no pagar impuestos, se llevaba el asfalto y no pagaba impuestos por una supuesta cláusula de exención constitucional, parecida a los tratados de ahora contra la doble tributación. Entonces Cipriano insurgió contra los abusos de esas compañías. Había compañías holandesas también de comunicación, etcétera. Entonces, y todas abusaban del pueblo y del gobierno de Venezuela. Entonces, la situación tiene grandes paralelismos con la de hoy. Y lo importante es que hasta ahora hemos derrocado eso. Y en esa época también se hizo lo mismo, como con la unión del pueblo. A esas proclamas de Cipriano Castro acudió un núcleo de 100.000 voluntarios, se alistaron para defender a Venezuela. Y es interesante señalar, yo lo pongo en la película, en La Planta Insolente, que uno de los primeros en alistarse fue un señor llamado José Gregorio Hernández, un hombre muy devoto, muy religioso, no violento, médico, pero que ante el ataque a la patria dijo, yo tengo que estar aquí para defender mi país. Quizás él hizo el milagro que esa flota al final se retirara, ¿no? Pero fíjate tú cómo la unidad, 100.000 venezolanos, y en ese momento el bloqueo fracasó. Finalmente se retiraron. Entonces hubo una victoria en ese caso. Bueno, es la misma hasta ahora. Hemos mantenido el gobierno elegido, se han mantenido gran parte de las conquistas de la revolución y espero que definitivamente venceremos. Como decía José Félix Rivas, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. El adagio romano dice, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Venezuela no está en una tónica de preparar la guerra. Somos un país cuyas tropas solo salieron de las fronteras en la época de la independencia para llevar la libertad a otros 5 países, no para oprimirlos. Una vez que le dieron la libertad a esos países se retiraron. No está dentro de nuestra tónica, dentro de nuestra cultura, pero sí está dentro de nuestra cultura la defensa contra los mayores imperios de la tierra. En la independencia, España había sido el mayor imperio del mundo. Era un imperio en el cual, según dice un panegirista, en cuyos dominios no se ponía el sol. Siempre el sol estaba iluminando alguna posición española, sin embargo fue derrotado. La coalición de las potencias, que eran las 3 potencias imperiales más poderosas de esa tierra, fue derrotada por Venezuela en 1902-1903. Entonces, evidentemente, derrotaremos este bloqueo. ¿Por qué? Fíjate, hemos tenido además una inteligente política internacional. Venezuela, en lugar de plegarse a la unipolaridad que tuvimos hasta fines del siglo pasado, pues entonces ha buscado alianzas con otras potencias, con China, con Rusia, con el BRIC, con el tercer mundo, con los no alineados, una diplomacia sur-sur. Entonces, en primer lugar, tenemos una especie de escudo en el posible veto ante el Consejo de Seguridad de la ONU, tanto de Rusia como de China. Eso es poderoso. Ante una agresión externa declarada, y por eso quizá todavía no se ha ensayado, estaría ese veto.
Ahora, ese veto no vale contra una guerra de cuarta generación solapada en el interior, que es la posición que ha elegido la derecha, el camino que ha elegido la derecha, es decir, una guerra no declarada con fuerzas que no son ejércitos, pero que existen, actúan violentamente, asesinan, sabotean, incendian, etcétera, etcétera. Más una guerra comunicacional. Todo eso se está ensayando contra Venezuela, pero hasta ahora hemos prevalecido, pues hemos vencido, a veces con gran esfuerzo, pero hemos vencido en toda la plana. Ahora, Trump ha exacerbado la política de agresión contra Venezuela. En ese sentido, Atilio Borón, el gran pensador en ciencias sociales argentino, dijo un aforismo muy cierto. Dijo, así como Estados Unidos peleó sus primeras batallas por la hegemonía en América Latina, peleará las últimas. Estados Unidos está en decadencia, en declinación, no es un sueño de izquierdista. Ya no es la primera potencia del mundo. Hace 2 años China es la primera potencia económica del mundo. Esa tendencia no es reversible. Pero entonces Estados Unidos está intentando reafirmar su hegemonía en el hemisferio. Y naturalmente nosotros somos los blancos elegidos. Y hay una cantidad de países que no están dispuestos a dejarse imponer esa hegemonía. Fíjate, el Ecuador de Correa, siendo un país comparativamente pequeño, como obligó a Estados Unidos a que desocupara la base de Manta. Eso es importante. Nosotros no solo frustramos varios intentos que tenían los estadounidenses de instalar bases en el territorio de Venezuela. Había un proyecto de instalar unas bases de comunicaciones radioeléctricas. Afortunadamente Hugo Chávez Frías prohibió que ese proyecto siguiera y expulsó a la misión militar de Estados Unidos. Entonces, bueno, hay otra tendencia. Estados Unidos está un poco desesperado en ese sentido y entonces está recurriendo a medidas extremas de amenaza. Que esas amenazas pudieran subir a una guerra de alto nivel, no lo creo. Estados Unidos no está en la mejor posición de mantener una guerra de ese tipo. Un hecho que se ignoró durante mucho tiempo, pero es que hay una crisis mundial desde 2009-2008. Una crisis que todavía no se recupera. Venezuela durante mucho tiempo permaneció al margen de esa crisis y tuvimos disponibilidad de divisas, etcétera, etcétera, hasta que al final esa crisis terminó por golpearnos. Primer elemento, estamos inmersos en una situación que es la del mundo. Hay una crisis mundial de producción de alimentos. Además, entonces, no es que seamos una excepción, si al final nos ha golpeado, pero en segundo lugar, hay otro elemento con relación a toda esa situación de la crisis económica, que es una crisis provocada por unos oligopolios que ejercen la distribución de los bienes económicos. Fíjate, se ha dicho mucho que hay una escasez de bienes porque el Estado no da dólares preferenciales a las importadoras. No. Los escritos de Pascualina Curcio, que yo recomiendo a todos los auditores, demuestran que desde 2003 el Estado ha triplicado la entrega de dólares preferenciales a las importadoras privadas. Y en el caso de las medicinas, otro caso de escasez patente, ha cuadruplicado la cantidad de divisas. ¿Cómo es eso? Es que en épocas en que era 3 veces menor la cantidad de divisas o 4 veces menor, había medicinas, había bienes básicos y ahora no. Entonces, influye mucho en eso el que la mayor parte de esas divisas son entregadas a un grupo muy pequeño, un oligopolio de distribución, y ellos manejan la oferta de los bienes. En ese sentido, fíjate tú, el presidente Maduro también dice que unos 60.000 millones de dólares fueron entregados a empresas de maletín que hicieron importaciones fantasmas. O que una vez importados los bienes los esconden porque tienen un oligopolio, ellos manejan la distribución de bienes en el mercado. Entonces ese es otro factor de la crisis, no es que haya una escasez, es una escasez programada, según dice Pascualina Curcio. Simplemente esta gente mantiene los bienes escondidos, almacenados. Por un lado, a veces no importa los bienes o importa basura.
pero por otro lado los bienes que importan los mantiene escondidos, controlados y hace que su precio aumente de manera artificial a través de una especulación delictiva. Obtiene para comprar esos bienes dólares a 10 bolívares y los revende a el precio del dólar criminal o dólar today, que es fantasioso. Dice que el dólar vale 10.000 bolívares, 15.000, lo que se le ocurra. Entonces, lamentablemente eso ocurre porque un pequeño número de empresas maneja la distribución de bienes económicos. Yo repetidas veces en todos mis artículos he propuesto que el Estado asuma la importación y distribución de bienes básicos. Hay que reconocer, eso puede dar lugar a situaciones de ineficiencia, podría dar lugar a corrupción, pero peor que lo que ha sucedido hasta ahora no puede ser. Entonces, por otro lado, hay un mito en el sentido de que Venezuela dice, somos un país improductivo, somos un país de parásitos, somos rentistas, no producimos nada. Eso es bastante falso. Fíjate, hace décadas que los ministerios respectivos vienen publicando las hojas de alimentación. Llevan una estadística muy minuciosa cada mes de qué se produce en cada rubro alimenticio y qué se importa. Más o menos Venezuela produce 88% de los alimentos que consume. Fíjate, eso es importante, ¿no? Importa cerca de un 12%. ¿Cómo cambia eso la imagen que nos han imbuido de que somos un país que no produce, un país que es incapaz de producir? No. Producimos una parte importantísima de nuestros alimentos. ¿Qué pasa con eso? De nuevo, los oligopolios de la distribución esconden los bienes, los acaparan o los meten en cadenas de intermediarios. ¿Por qué? Bueno, porque eso les produce gran beneficio económico y además beneficios políticos. También en el libro Pascualina Curcio, que les recomiendo a toda la audiencia, hasta se puede bajar de internet, La mano visible del mercado, guerra económica en Venezuela, ella demuestra con gráficos como cada vez que viene una consulta electoral hay un pico de escasez que se dispara. Después baja. ¿Qué sucedió después de la consulta electoral que eligió la Asamblea Legislativa? El pico de escasez no bajó porque dijeron, oye, ya la escasez nos entregó un poder, vamos a seguir con ella para que nos entregue los demás poderes de la República. Entonces, con respecto a eso, es necesaria, indispensable, una contundente acción del Estado de control de los precios, castigo al acaparamiento y sobre todo el otro elemento que crea esta escasez controlada es el contrabando de extracción. El presidente Maduro, lo cito de nuevo, dice que por la frontera se va 40% de lo que Venezuela produce o importa. Imagínate tú, ningún organismo resiste una sangría de esa índole. ¿Cómo es eso de que los bienes se van por la frontera? Allí debe haber también un grado de connivencia. Hay que estudiarla, castigarla, sancionarla y crear mecanismos viables de control de la frontera, hasta con medidas extremas en algún caso, por ejemplo, de cierre de la frontera mientras la situación se nivela. Pues no puede ser, fíjate, no solo se va el combustible, se van alimentos hacia Colombia. Parece mentira, pero exportamos alimentos en contrabando de extracción hacia Colombia. Medicinas, objetos de higiene personal, etc. Tú de repente en los anaqueles en Cúcuta, productos que son productos venezolanos, además. Entonces, el Estado debe, en ese sentido, asumir el combate de la guerra económica, porque es una guerra, para crear una diferencia entre el electorado y las autoridades. Y si no se corrige eso, fíjate, en ese sentido, la votación masiva por la constituyente fue como un gran voto de confianza, un cheque en blanco de la población, diciendo, bueno, estamos sufriendo estos embates, tenemos confianza que resuelvas este problema, vamos a votar por la constituyente. Ahora, los políticos tienen que entender que ese no es un cheque en blanco ni indefinido, ni eterno, ni perpetuo. Es decir, el electorado les ha dado su confianza para que actúen. Les ha atribuido los poderes supremos. Entonces sería necesaria una acción muy contundente. Bueno, mira,
Hay algunas empresas del Estado, empresas públicas, que están en situaciones difíciles. Ahora, cuando uno ve la asignación de dólares para comprar insumos, equipos, etcétera, que esas empresas casi no reciben dólares preferenciales, que la gran proporción de dólares preferenciales va al sector privado. Ahora, no pensara o podría preguntarse si ese es un sector privado tan productivo, tan eficaz, ¿por qué requiere de la varita mágica del dólar preferencial? ¿En qué otros países se dan dólares preferenciales? No, eso nada más en Venezuela. Evidentemente, y es una varita mágica que te permite, oye, tú compras un papelito a 10 bolívares y entonces después lo revendes a 15.000 bolívares, a 20.000 bolívares, por Dios. ¿Qué proceso productivo hay en eso? ¿Qué eficacia hay en eso? Yo decía de este conjunto de intermediarios que se está creando, de esos importadores que hacen importaciones ficticias o empresas fantasmas, hasta los acaparadores de nivel medio, los bachaqueros artesanales, se está creando como una especie de lumpen capitalismo. Es capitalismo en el sentido de que busca al costo de lo que sea el mayor beneficio, pero no genera ni empleo, ni genera bienes económicos, ni mejora la situación de la población. Es decir, meramente un capitalismo negro que solo absorbe beneficios a costa del sufrimiento y del empobrecimiento del pueblo venezolano. Y entonces también allí es necesaria una acción implacable de las autoridades. Adquirir un bien subsidiado y revenderlo es un delito. Y revenderlo a precios especulativos todavía peor. Hay normas que lo prohíben, hay normas que sancionan esas conductas. Lo que tiene que hacer el Estado es aplicarlas y aplicarlas sin contemplaciones, porque la propia supervivencia del Estado y del sistema político depende de eso. Entonces, bueno, en síntesis se requiere una acción contundente, inmediata y efectiva de los poderes públicos para combatir la guerra económica. Pues es cierto, hay una guerra económica, pero parecería que el Estado peleando un solo bando, el adversario. El adversario se roba los dólares preferenciales, acapara los productos, los almacena, los retira de la circulación, importa basura, exporta los bienes que obtiene a precios preferenciales hacia otros países. Este, y además de eso, financia episodios violentos de terrorismo dentro del país, cortes viales, etcétera, etcétera. Y prácticamente la comunidad venezolana parecería indefensa frente a eso. Sí, ¿no? Que acapararon, desaparecieron tal producto. ¿Qué vamos a hacer? Eso está muy mal hecho. Pero de resto, bueno, nos abstendremos de consumir ese producto esencial. Entonces, bueno, es necesaria una acción contundente del sistema político en defensa de los intereses de toda la colectividad venezolana, de todos los pareceres y todos los puntos de vista. Ahora, bueno, hay unos sectores que proponen una conciliación. Vi con cierta preocupación ayer en las proclamaciones de la Asamblea Constituyente que se hablaba de una ley de promoción y protección de inversiones. No sé qué proyecto habrá, pero esas leyes, por ejemplo, usualmente proponen que Venezuela sea llevada ante los tribunales extranjeros y son afines a los tratados que permiten que los inversionistas no paguen impuestos en Venezuela. ¿Qué ganamos con la inversión de unas empresas que no paguen impuestos aquí? Que no estén sometidas a nuestros tribunales cuando violen las leyes. Es decir, habría que ver, por ejemplo, también normas específicas para prohibir la instalación de maquilas, porque un viejo proyecto es instalar en Venezuela maquilas, áreas especiales, entre comillas, en donde no rija la legislación laboral, no rija la legislación ecológica, no rija la legislación urbanística, es decir, zonas de anarquía en donde la soberanía de Venezuela no exista y solo exista la explotación de la mano de obra. Entonces hay que salirle al paso a esos proyectos. Sí es cierto, bueno, hay una porción notable de la población venezolana que no comparte los puntos de vista, la ideología del gobierno
esa población tiene derecho a una representación. Es lo que hizo al elegir la Asamblea Nacional el diciembre antepasado, lo hará ahora en las elecciones regionales, tiene derecho a una parte, a una participación política dentro de la vida nacional. Ahora, lo que no tendría derecho es a un pacto de cúpula en el cual se destroce la economía venezolana y el bienestar que hemos logrado los venezolanos durante el presente siglo.